Hola, ¿qué tal? Soy Joe Martínez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estés escuchando. Queremos hablarte del libro más vendido del mundo llamado la Biblia y de su veracidad científica, arqueológica, histórica, psicológica, etcétera, etcétera. ¿Sabías que en Génesis capítulo 18, versículo 20, se habla sobre unas ciudades que fueron eh, destruidas por fuego y azufre? Génesis capítulo 18, versículo 20 habla de eso. Y la historia lo dice. No sé si sabías que el azufre, su composición normal en cualquier parte del mundo que existe el azufre, su composición natural es del 40%, pero el azufre que se encuentra allí en Sodoma y Gomorra, en Israel, ¿sabías que es del 98% su pureza? De modo que hay una evidencia científica histórica que ocurrió algo en esa ciudad y según la Biblia fue un fuego que descendió del cielo con gotas de azufre y ahí está la prueba científica. Los historiadores, los arqueólogos, los personas que profundizan sobre este tipo de cosas han concluido que es cierto lo que ocurrió. Vamos a estudiar el libro de Hechos. Nos quedamos en el capítulo 14, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estos hombres, Pablo estaba llevando la palabra con Bernabé. Y simplemente lo que querían es que la gente conociera. Y Dios le permitió a Pablo hacer estas señales que hacían los apóstoles para que pudiera el evangelio calar de manera preponderante. Recuérdate que en ese tiempo no existía la Biblia, no había evidencia, no como ahora. Ahora no necesitamos de milagros para creer. Tenemos una Biblia, lo que necesitamos es estudiarla, cosa que para muchos es imposible. Pero para ti no, que estás escuchando el libro de Hechos, este audiolibro. Dice el versículo de 12 al 13. Y Bernabé llamaban Júpiter a Bernabé y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Querían hacerle dioses, querían adorarlo. La gente quiere adorar, adular a las personas, que Dios lo usa de una manera u otra. Y así son con los cantantes, con los actores, la gente tiende a caer eso y de hecho hasta con los predicadores. Dice el versículo 14 al 16 del capítulo 14 mismo, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Simplemente estos grandes hombres se negaron a ser adorados. Lo mismo que hizo Pedro con Cornelio cuando éste quiso también adorarlo. Un cristiano no debe adular a nadie. Muy importante que sepas esto. El versículo 17 al 19 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Qué locura. Esta gente que un día los quería adorar, al otro día querían matarlo. Y sabes qué, esto aquí te va a volar la cabeza, por eso es bueno estudiar la Biblia.
Y hay cosas que no dicen la Biblia, pero si estudiamos nos damos cuenta de lo que quiere decir. Creemos que Pablo lo mataron. Y de hecho hay un pasaje en Corintios donde dice, estando yo en el cielo con el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, ¿te lo recuerdas? Y si no te lo recuerdas, no te preocupes, más adelante pensamos estudiarlo. Pero creemos que en ese momento este apedreamiento que le hicieron a Pablo fue muerto. Y simplemente lo que segamos, sembraremos, o lo que sembremos, segaremos. Pablo estuvo en el apedreamiento de Esteban y lo que él sembró, ahora simplemente lo cosechó. Y esto es un estudio, y tú dirás, pero eso no lo dice la Biblia. No, pero creemos que esta carta que Pablo escribe en Corintios más adelante fue en este mismo momento y te vamos a dar otra evidencia para que puedas creer esto. Sin embargo, si no lo quieres creer, no te preocupes. Con esto no vas a perder la paz ni la salvación. Dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cómo es que este hombre, después que fue apedreado y pensaban que estaban como muertos, al día siguiente sale normal y caminando? Y se levantó al día siguiente y se fue como si nada. Los apedreamientos de esta gente no es piedras pequeñas, matan a las personas y dejan de lanzarle piedras ya cuando la persona ni se mueve, porque buscan es matarlo, no buscan es amedrentar o simplemente asustar. Pero vamos a seguir estudiando. El versículo 21 al 25 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Dice el versículo 23 al 28, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí creemos que ellos notificaban ya que las iglesias no eran solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Están reportando el crecimiento que está teniendo en el pueblo gentil. Maravilloso. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. Y aquí es donde viene el conflicto en la iglesia. Y se hace un concilio en Jerusalén. Concilio es que se reúne un grupo de personas para debatir o hablar si aprueban algo o no. Y aquí es donde vemos el primer conflicto entre la ley y la gracia. Los judíos están diciendo que si los gentiles iban a creer, tenían que circuncidarse y seguir ciertos ritos que ellos hacían. Y Pablo no va a estar de acuerdo y Bernabé tampoco, y empieza este conflicto, en este concilio. Y aquí dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Me gusta Lucas, el culto, el preparado, el moderado. Dice una contienda no pequeña. Si lo escribe uno de mi barrio, un problemón hubo, un rolo el lío, pero este hombre culto dice, y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, la gente del concilio de Jerusalén, queremos a Pablo y Bernabé aquí porque este tema hay que aclararlo, aquí hay algo que no está bien. Una discusión no pequeña, dice Lucas. Y lo vamos a dejar hasta acá. Siempre estoy queriendo que estos estudios no pasen de 10 minutos. Sé que
Para algunos pueden ser 10 minutos es demasiado por razones de hoy del tiempo, que para muchos están muy ocupados, pero el estudio de la palabra de Dios es muy difícil que se te pueda dar en 3 minutos, 5 minutos. Así que haz el esfuerzo, que puedas escuchar este estudio 10, 12, 13 minutos. A veces me paso algunos, pero estoy haciendo lo posible para que tú puedas aprender junto conmigo, porque yo estoy aprendiendo también de la famosa, irrefutable, veraz y única palabra de Dios. Recuerda, si eres una persona que eres discípulo de Jesús, que tienes al Espíritu Santo, está en ti y en mí creer, estudiar y hablar del Evangelio a otras personas. No busques de aprender de la palabra de Dios para simplemente enriquecerte tú y tu familia, tu esposo, tu esposa o tus hijos. No, mira lo que hizo Pablo. Iba por personas que ni siquiera conocía. Tú y yo la tenemos más fácil. Tenemos redes sociales para evangelizar, teléfonos, no tenemos que viajar de un lado a otro y podemos llegar con un clic a China, a Japón, si así tú lo deseas. Dios te bendiga, Dios te guarde.